Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Gracias a Dios hemos estado preparando este material. Ahora este servidor estará predicando en 3 idiomas, en español, en inglés y en el idioma indonés. Así que todos estos mensajes estarán siendo subidos en YouTube en 3 idiomas de ahora en adelante. Gracias a Dios. Y es que es urgente que se predique el mensaje de las profecías, el mensaje de la preparación para la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y en esta ocasión queremos presentar unas profecías que muchos hombres han estado oponiéndose, que ha sido rechazado, que ha sido vituperado, que ha sido dejado de un lado. Es la profecía acerca de la amalgamación de hombre y bestia. Esto está escrito en los escritos del espíritu de profecía, y muchos enemigos por dentro y enemigos por fuera han ridiculizado las escrituras del espíritu de profecía, y esta vez vamos a desenmascarar al enemigo que ha ridiculizado, que se ha opuesto y que ha atacado los escritos del espíritu de profecía, todo lo revelado por Dios. Oremos primeramente. Padre nuestro que esté en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias porque su palabra es clara, su palabra es viva y eficaz. Y gracias por las profecías. Gracias porque el Espíritu Santo nos dirige a toda la verdad. Pedimos que nos dé la bendición ahora que presentamos este mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El mundo entero está preparándose para la gran confrontación. El gran conflicto está pronto a llegar a su final. Satanás quiere dominar el mundo, quiere dominar las conciencias. El Espíritu Santo está retirando su presencia del mundo y Satanás está haciendo todo lo posible para que esto se lleve a cabo, para que Satanás pueda controlar de una manera más eficaz lo que pasa en este mundo, para traer el pecado con riendas de hierro, para dominar el planeta. Y por eso se están creando estas películas de Jurassic Park, entre otras, que tiene que ver con la amalgamación de una especie con otra, y que tiene que ver con la amalgamación también de la especie de la raza humana con las especies de razas animales. En la palabra de Dios en Mateo 24:37, el Señor Jesús profetizó: mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Interesante, porque este es el día de la venida del Hijo del Hombre, de nuestro Señor Jesús. Pero en Lucas nos dice de esta manera, Lucas 17:26, y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. En los días antes del gran diluvio ya se creaban los grandes dinosaurios. Esto fue creado por Satanás por medio de sus científicos, que mezclaron especie con especie. Y lo mismo se está haciendo en nuestros días. Ya está la tecnología. ¿Cómo los científicos pueden hacer la amalgama? Pueden amalgamar una especie con otra, pueden crear híbridos de una especie con otra. Esto se llama la amalgamación. Ya se pueden crear los dinosaurios, crean y combinan los reptiles con las aves y se crea un dinosaurio. Ya es posible. El espíritu de profecía nos dice, y este es el mensaje que fue ridiculizado por enemigos por dentro y por fuera, y rechazado por muchas personas. Nos dice: pero si hubo un pecado por encima de otro, que trajo la destrucción de la raza por medio del diluvio, fue el crimen degradante de la amalgamación del hombre y la bestia, que desfiguró la imagen de Dios y causó confusión en todas partes. Esta es la amalgama de hombre con bestia. Y esto fue lo que fue escrito, y muchos lo rechazaron. Y ahora podemos ver que era verdad y que es verdad lo que Dios ha revelado. En Levíticos 19:19 la palabra de Dios nos dice, y este es un mandato divino: mis estatutos guardarás,
No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Amalgamación. No debe de haber amalgamación de una especie con otra. Y luego nos dice, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. No debe de haber amalgama de una semilla con otra. Esto de la ingeniería genética que están causando híbridos y están causando plantas que no se pueden reproducir, que son estériles. Lo mismo con los animales. Dicen, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Así que este versículo nos habla de no crear amalgamas de una especie con otra. Pero los científicos están creando amalgamas. Nos dice, científicos aseguran que los dinosaurios podrían volverse una realidad en solo 5 años. La revista Entrepreneur acaba de reportar que un grupo de científicos aseguró que se podrá revivir a los dinosaurios a través de clonaciones en los próximos 5 años. En lugar de recolectar ADN fosilizado súper antiguo, los científicos recurrirán a los dinosaurios vivos de nuestra época, las aves. Hace tiempo que es aceptado por la comunidad paleontológica que varias especies de aves son descendientes de los dinosaurios. ¿Quién les dio esta información? Satanás mismo, porque Satanás tiene sus laboratorios y fue el mismo que dio este conocimiento a los científicos en los días de Noé, antes del diluvio, pues que combinaban los reptiles con las aves. Y ellos dicen, por supuesto, las aves son dinosaurios. Sí, a lo blanco le llaman negro y a lo negro le llaman blanco. Ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y dice, lo único que tenemos que hacer es arreglarlas a las aves para que luzcan más como un dinosaurio, declaró el doctor Jack Horner, líder del equipo de científicos ante la revista People. Nos dice, científicos desarrollan dinosaurios con gallinas. Sí, ya lo pueden hacer desde el 2016 y aún más antes. Crean un dinopollo con hocico de velociraptor. Nos dice ahora un equipo de investigadores de las universidades de Yale y Harvard han conseguido trazar las bases moleculares de esta transición que hubo desde el hocico de los dinosaurios al pico de las aves. Y aquí nos dice Jurassic Park 1-0, pollo con características de dinosaurio ha sido creado por científicos. Sí, es verdad. El equipo no intentó crear un pollo dino o dinosaurio per se, dijeron los autores principales de un estudio publicado en la revista Evolución. Bar Anjan Bullard de la Universidad de Yale y New Haven y Arkhad Ashanov de la Universidad de Harvard en Cambridge, Estados Unidos, originalmente querían entender cómo el pico de los pájaros, una parte muy vital de la anatomía de aves, que ha sido crucial para su éxito, cómo ha evolucionado. Ellos querían investigar cómo evolucionó y encontraron esto. No, queridos hermanos, este ha sido conocimiento dado por Satanás, pues que Satanás fue el creador de los dinosaurios. Nos dice acá, el Papa defiende la teoría de la evolución y el Big Bang y asegura que Dios no es un mago. Sí, ¿quién está detrás de esto de la evolución y quién está detrás de la amalgama? Es el mismo sistema del papado. Nos dice aquí, la teoría de la evolución y el Big Bang son reales. Dios no es un mago de una varita mágica, ha asegurado este domingo el Papa Francisco. Y estas impactantes declaraciones han generado controversia entre algunos sectores de la iglesia. Claro que sí. ¿Por qué? Porque no acatan las leyes de Dios, no obedecen la santa ley de Dios, donde dice que Dios es el creador, que en 7 días Dios creó, el 7º día Dios descansó el día sábado. Por eso ellos creen en la evolución y creen en esto de la amalgama de una especie con otra. Creen en el Big Bang. Esto no es de la palabra de Dios. Nos dice acá,
científicos crecieron pollos con patas de dinosaurio para demostrar cómo funciona la evolución. Sí, para mostrar y proponer las doctrinas del Papa, pues que el Papa cree en la evolución. No cree en la palabra de Dios, cree en la evolución. Sigue a los científicos de este mundo y no solamente eso, sigue a Satanás, porque es Satanás el creador de la teoría de la evolución. Y nos dice aquí, en 2016, científicos en Chile crecieron e hicieron crecer patas de dinosaurios en un pollo. Sí, piensa en los pollos, pero con patas de dinosaurios. Nos dice en el Espíritu de Profecía, Consejos para la Iglesia, página 487. Si el sábado se hubiera santificado siempre, jamás habría podido haber ateos ni idólatras. La idolatría, el ateísmo y las creencias en doctrinas de demonios en la evolución es por haber desobedecido la santa ley de Dios. Así que así está bien claro. ¿Por qué creen en la evolución estos líderes religiosos? Porque desobedecieron la santa ley de Dios. Crean en Chile un pollo con patas de dinosaurio. Santiago de Chile, un grupo de científicos en Chile logró crear un embrión de pollo con patas de dinosaurio, una modificación genética que reafirma el vínculo evolutivo entre las aves y los terópodos. Nos dice acá este periódico, ¿por qué Dios creó los dinosaurios y luego los destruyó? Y esta es la pregunta que muchos se han hecho. ¿Quién creó los dinosaurios? ¿Es posible que los dinosaurios existieron millones y millones de años atrás? ¿Por qué son estos hallazgos en nuestros días? ¿Y quién los creó? Bueno, dice, ¿por qué Dios creó los dinosaurios? Y la pregunta es, ¿Dios creó los dinosaurios? Claro que no. Mire lo que nos dice el Espíritu de Profecía. Nos dice, cada especie de animales que Dios había creado se conservó en el arca. Los tigres, los perros, los lobos, los elefantes, cada especie que Dios creó fueron conservados dentro del arca. Y mire lo que continúa diciendo. Las especies confusas que Dios no creó, que fueron el resultado de la amalgamación, fueron destruidos por el diluvio. Todos los dinosaurios fueron creados por científicos dirigidos por Satanás para llevar a cabo la amalgamación de una especie con otra. Esos fueron destruidos. No fueron creados por Dios, fueron destruidos. No entraron dentro del arca. Bien claro, Dios no creó los dinosaurios. Fue causa de la falsamente llamada ciencia, como dice en 1 de Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Querido hermano, no acepte los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. No nos desviemos, no prevariquemos, no nos desviemos de la fe. Creamos en nuestro Dios creador. Nos dice acá, Spiritual Prophecy, página 168. Desde el diluvio ha habido una amalgamación de hombre y bestia. No solamente de especies de animales para crear los dinosaurios, sino también amalgamación de hombre y bestia. Y vamos a ver lo que está sucediendo ahora, que están amalgamando hombre con bestias. Ya lo veremos más adelante. Desde el diluvio ha habido una amalgamación de hombre y bestia, como puede verse en las variedades casi infinitas de especies de animales y en ciertas razas de los hombres. En Génesis 6:11 nos dice por qué Dios destruyó este diluvio, este mundo con un diluvio. Y se corrompió toda la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Llena de violencia. Nos dice, y miró Dios la tierra, esto es Génesis 6:12, y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Cómo es posible
la amalgama de hombre con bestia. Nos dice aquí, el Senado de Estados Unidos aprueba un proyecto de ley para financiar experimentos híbridos entre hombres y animales. Y nos dice, ¿para qué? Sí, para darle todo el control a Satanás, para ir en contra de Dios, para oponerse a los mandatos de Dios, para traer el control hacia Satanás, rendirle todo el control a Satanás y venir en una rebelión global contra Dios, contra los mandamientos de Dios, porque Dios ha dicho, no mezclar especie con especie, no a la amalgama. Pero es interesante que los Estados Unidos han aprobado esta ley cuando los experimentos no se iniciaron en Estados Unidos, sino que se iniciaron en Japón y en China, por científicos españoles y estadounidenses y chinos y japoneses, pero lo iniciaron en China y en Estados Unidos se aprueba esta ley. Nos dice, el Senado de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que asignará miles de millones de dólares a los institutos nacionales de salud y se espera que algunos de los fondos se destinen a una forma inquietante de investigación mediante la cual el tejido de bebés abortados se empalma con células animales para crear organismos de especies mixtas, amalgamas, llamados quimeras. Sí, la amalgamación de hombre con bestia es lo que está llevándose a cabo. ¿Y qué es lo que están usando? Células abortivas, células de bebés que han sido abortados no por aborto natural, sino abortos electivos. Esto es trayendo la violencia sobre el mundo. ¿Por qué Dios destruyó el mundo con un diluvio? Porque el mundo estaba lleno de violencia. Violencia, maldad, crimen. Nos dice Lucas 17:26, y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Es lo que está sucediendo ahora mismo. Japón anula la prohibición sobre híbridos humano-animal y le da luz verde para la producción en laboratorios. Ahora ya se producen híbridos de hombre con bestia. Esta es la amalgama. Esto es lo que los enemigos de Dios y del pueblo de Dios ridiculizaron en los escritos del espíritu de profecía. Queridos hermanos, esto es cumplimiento de profecía, como en los días de Noé se está haciendo ahora. En julio de 2019, Japón levantó la prohibición de la controvertida investigación de células madre, lo que permite a la Universidad de Tokio conducir la primera investigación de híbridos animales humanos. Nos dice, quimera humano-animal. ¿Por qué Japón fue el primer país en permitir que los científicos lo desarrollasen? ¿Por qué Japón lo permitió primero? Estos son países que creen en la reencarnación. Son países que creen en la reencarnación. Japón, China, todos estos países. Pero los países protestantes creemos ¿en qué? En Dios. ¿En quién? En la creación, en Dios y en la creación. Queridos hermanos, nos dice la investigación dirigida por Hiromitsu Nakauchi de la Universidad de Tokio y Stanford involucró inyectar células humanas en los ratones que habían sido modificados genéticamente y podrían programarse para desarrollar un páncreas. La investigación plantea preocupaciones éticas sobre la posibilidad de que las células humanas residen en los cerebros de los animales, lo que humanizaría la cognición animal. Sí, aquí tenemos la conciencia y los animales, si han de ser colonizados por células neuróticas, células del cerebro, entonces estos animales van a ser seres también pensantes, conscientes. Esto es un problema, dicen ellos. Algunos que están en contra de estos desarrollos, de
este desarrollo de la ingeniería genética. Nos dice, quimera humano-animal. ¿Por qué Japón fue el primer país en desarrollarlo? Nos dice, hace tiempo que el humano experimenta con crear embriones de animales con células. Nos dice acá, con células madres humanas. Son los llamados humanianimales. Humanianimales, esto amalgamas o quimeras, como se conocían en la antigua Grecia, a los híbridos entre animales y humanos. Pero esta es la primera vez que un gobierno lo apoya expresamente. ¿Qué son los humanianimales? ¿Y cómo es que Japón fue el primer país en desarrollarlo? Sí, porque Satanás trabaja por medio de los gobiernos para traer esta amalgama que es un crimen y una desobediencia. Es una rebeldía contra Dios. Nos dice en tercer libro de tomos de testimonios selectos, página 134. Existen en nuestra época los mismos pecados que trajeron la ira de Dios sobre el mundo en los días de Noé. Bien claro, los mismos pecados que hizo que Dios destruyese este planeta con un diluvio existen ahora en nuestros días. Nos dice, un científico argentino obtuvo el primer embrión de oveja con células humanas que servirá para pacientes trasplantados. Es el veterinario Pablo Ross, que estudió en la Universidad Nacional de La Plata. En su laboratorio en la Universidad de California, Estados Unidos, ya obtuvo los resultados preliminares de la primera quimera oveja humano que se obtiene en el mundo. Se trató de un embrión de oveja que lleva células humanas y que tendría la ventaja de no generar rechazo en los pacientes que necesitan trasplantes. Ahora la pregunta es, ¿por qué científicos hispanos y españoles están detrás de todo este desarrollo de la amalgama? Nos dice acá, un científico asegura que el Papa Francisco bendijo personalmente su proyecto de quimeras. Interesante, porque el Papa es hispano y los científicos que están desarrollando estas ingenierías genéticas de híbridos, de humano y animales, son la mayoría hispanos, científicos españoles. El científico español Juan Carlos Ispizúa Belmonte, que trabaja en la creación de quimeras, animales con células humanas implantadas en una fase embrionaria, asegura en una entrevista con la revista Scientific American que el Papa Francisco bendijo personalmente su proyecto. Así, y nos dice, España es un país muy católico, por lo que tuvimos que obtener la aprobación del Papa. Él dijo que sí, muy amablemente. El Vaticano apoya el estudio y se basa en la idea de la ayuda a la humanidad. Y en teoría todo lo que haremos es matar cerdos. Pero ¿qué nos dice en Isaías? Que el que mata a un buey es como el que mata a un hombre, el que sacrifica un cerdo como que el que sacrifica también un hombre. Pero es que ahora los cerdos ya no son solamente cerdos, ya son mitad cerdo y mitad humano. Eso es lo que están haciendo. Y esto es la violencia que existía en los días de Noé. Este es el español. Nos dice, polémica tras la creación de embrión mezcla humano. Este es el español que dijo que el Papa le dio la bendición a su programa de crear híbridos entre una especie de animales con el ser humano. Nos dice, un equipo de científicos de China y Estados Unidos, porque este científico español trabaja en Estados Unidos también, pero se graduó de una universidad católica jesuita en España. Nos dice, un equipo de científicos de China y Estados Unidos ha logrado un gran avance en el campo de la investigación con células madre. Ha inyectado células madre humanas en blastocitos de mono. El blastocito es un embrión en una fase temprana del desarrollo embrionario de los mamíferos.
¿Y qué es lo que hicieron? Nos dice, China vuelve a jugar a ser Dios. Crea cerdos con células de mono. Esta es una amalgama también. Este es el primer informe de quimeras de cerdo mono llevado a término. Ha señalado a New Scientist, Tang Hai, uno de los responsables del experimento y miembro del laboratorio estatal de células madre y biología reproductiva en Beijing. Y aquí, Estados Unidos. Los científicos estadounidenses crean la primera criatura mixta de mono humano del mundo. Amalgamas, para que ya no más se burlen de los escritos del espíritu de profecía y vean que esto es verdad, que fue Dios quien reveló. Lo que sucedió en los días de Noé está sucediendo en nuestros días. California, los científicos del Instituto Salk en California, Estados Unidos, han producido una criatura mixta de mono humano con células madres humanas. El trabajo fue criticado por expertos que cuestionaron la ética. Varios éticos en el Reino Unido han planteado preocupaciones diciendo que el trabajo crea desafíos éticos y legales significativos y abre la caja de Pandora sobre las quimeras humanas no humanas. Sí, es una caja de Pandora porque se viene una de crímenes para sacarle el corazón a una quimera, a un híbrido, y esto es violencia, para trasplantárselo a otra persona. Nos dice, crean una quimera de embriones híbridos humano-mono, y luego dice, ¿qué es y cuál es su implicación ética y real? Nos dice, como en informes anteriores comentábamos, en los tejidos y órganos quiméricos producidos puede existir una colonización de células humanas de distinto grado, con la posibilidad de que dicha colonización se extienda más allá del órgano que se quiere producir y pueda incluso llegar al cerebro, lo que sin duda puede plantear problemas éticos difíciles de solventar. ¿Por qué? Porque la persona va a empezar a pensar, y es un animal, y va a pensar, ¿y quién me ha creado? ¿Quién es mi creador? Va a empezar a cuestionar el asunto de la creación. Nos dice, científicos logran crear un organismo vivo tras el cruce genético entre monos y humanos. El hecho plantea una polémica de hasta qué punto estas quimeras desarrollarían las capacidades de poder pensar y sentir, y si será aceptable extraer órganos de ellas. Sí, estos animales que son humanos, mitad humano, mitad animal, que son amalgamación, van a pensar un día, ¿y a mí qué? ¿Qué me toca a mí? Van a pensar, porque el ser humano tiene el deseo de la salvación. Todo ser humano tiene el deseo de ser salvo. Ellos también van a cuestionar, ¿y a mí quién me creó? ¿Quién me va a salvar? Cuestiones así, éticas, cuestiones acerca de la salud mental, no solo salud mental, sino de la conciencia. Nos dice Job 33:4, una quimera no puede decir esto. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio la vida. Imagínese un híbrido, una amalgama de hombre con bestia. No puede decir estas palabras. Hay confusión en estas amalgamas, en estas quimeras. Tampoco puede creer en lo que dice Salmos 95. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Queridos hermanos, esto es lo que están haciendo. Esto es un crimen. Esto es una rebelión contra Dios. Esto es lo que Satanás quiere. Y de paso crean las películas de Jurassic Park para que todo el mundo siga el plan satánico de la amalgamación, o por lo menos lo acepten, lo apoyen. Y también lo apoyen económicamente, pues que pagan dinero para ir a ver estas películas. Y ya hay películas acerca de híbridos también. Nos dice, híbridos de cerdo humanos. Esta es una fotografía. Y luego los científicos están creando quimeras híbridos humanos de ratón.
de cerdo y de otros. Un corazón de cerdo late por vez primera en el cuerpo de una persona. Esta operación se llevó a cabo en enero de este año. Un equipo de investigadores y cirujanos cardiovasculares de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, liderado por los doctores Bartley Griffiths y Mohammed Muhyiddin, comunicaron al mundo el pasado lunes 10 de enero del 2022 que habían realizado con éxito el primer xenotrasplante de corazón de un cerdo a un ser humano. El paciente David Bennett, de 57 años, falleció 2 meses después. 2 meses después. ¿Pero qué habían hecho? Un trasplante de un corazón de cerdo, pero que era genéticamente modificado, ya era una quimera, era una amalgama. Nos dice, un hombre que recibió su primer trasplante de corazón de cerdo ha muerto después de 2 meses. ¿Y ahora qué pasa? Justo esta semana nos dice, es probable que la Food, esto es el gobierno de los Estados Unidos, apruebe ensayos clínicos para trasplantes de órganos de cerdo a humano. Esto es Food and Drug Administration. Es un ministerio del gobierno de los Estados Unidos que están ahora planteando una ley para que se apruebe los trasplantes de órganos de cerdo a humano. ¿Y por qué lo quieren hacer ley cuando ya lo han estado implementando en pacientes anteriormente? Porque no quieren tener la responsabilidad en caso de que haya infecciones o en caso de que haya brotes de epidemias de virus, de bacteria, entre otras cosas que el cerdo puede transmitir, como la triquinosis y otras cosas. Nos dice en 5 testimonios para la iglesia, página 596. Las abominaciones por las cuales los fieles suspiraban y lloraban era todo lo que podían discernir los ojos finitos. Pero los pecados mucho peores, los que provocaron los celos del Dios puro y santo, no estaban revelados. Y es lo mismo que está sucediendo en nuestros días. ¿Qué es lo que está pasando en las cárceles para quimeras? En las cárceles de híbridos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que están haciendo? Solamente Dios lo sabe. Pero si hubo un pecado por encima de otro que trajo la destrucción de la raza por medio del diluvio, fue el crimen degradante de la amalgamación del hombre y la bestia, que desfiguró la imagen de Dios y causó confusión en todas partes. Así nos dice el espíritu de profecía. Si hubo un pecado por encima de otro que trajo la destrucción por el diluvio, fue esto de la amalgamación del hombre con bestias. Lo que están haciendo los científicos, las quimeras. En Romanos 8:22, con mucha razón la palabra de Dios nos dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Ha sido un error crear un embrión híbrido entre cerdo y humano? Claro que ha sido un error. Ha sido una rebelión abierta contra Dios, el Dios creador. Y esto es violencia, esto es crimen contra la raza humana y contra un pecado degradante contra Dios. Esto es abominación. El pasado enero, la revista científica Thursday in Cell anunció un hito revolucionario en el campo de la bioingeniería. Habían logrado crear un embrión a partir del ADN humano y de un cerdo. Si bien el embrión solo se desarrolló, eso es lo que ellos dicen, solo se desarrolló durante unos pocos días, la génesis de esta criatura abrió un incómodo debate sobre la posibilidad de que llegue un día en que los híbridos entre humanos y animales sean una aterradora realidad. Pero es que ya lo es. Acuérdese que las abominaciones por las que el pueblo de Dios gime y clama a Dios era todo lo que podían ver los ojos finitos. Pero los pecados peores, lo que causó la ira de Dios y lo que ha de causar la ira de Dios,
Eso no está revelado. Lo que están desarrollando en laboratorios químicos. En las universidades hay laboratorios químicos que no pueden pasar los mismos doctores o estudiantes si no tienen un carnet especial, una identidad especial que les permite entrar a esos laboratorios secretos en las universidades. ¿Para desarrollar qué? Para desarrollar muchas cosas en acorde con la falsamente llamada ciencia. Génesis 6:5 nos dice, y vio Jehová que la malicia o la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Lo mismo que está sucediendo en nuestros días. ¿Qué nos dice en Primera de Juan 3:8? El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero los que creen en la evolución o que participan de las obras de Satanás por medio de patrocinar o apoyar o disfrutar de estas tecnologías o disfrutar también de las creencias de los dinosaurios o de los parques de dinosaurios, están apoyando las teorías de Satanás. Nos dice Sendero Jurásico, el nuevo parque temático. En el mundo entero se están creando parques temáticos para endiosar a los dinosaurios. Esto es en México, pero también en Cuba. Había un parque que era un parque de reserva natural y ahora es un parque jurásico. ¿Por qué? Porque el gobierno lo ha transformado y nos dice en Cuba, ¿parque forestal o parque jurásico? La gente está preguntando, ¿qué ha pasado? Ahora una nueva película, Jurassic World. Esta es la tercera que se hace desde 1993. Hoy se estrena Jurassic World, Dominion, la película que tiene como protagonista a un dinosaurio argentino. Pero ¿quiénes están de protagonistas en esta amalgamación? Los hispanos. Argentinos, chilenos, españoles, entre otros. Nos dice, nuevo trailer de Jurassic World, Dominion, muestra nuevos dinosaurios y la alianza entre generaciones. Esto está en las películas, está en los cines. Gobierno de Coahuila invita a exposición de dinosaurios. Interesante porque ya los gobiernos están promoviendo esta adoctrinación acerca de la evolución. Nos dice acá, Jurassic Park 3. Vehículos turísticos basados en la educación en la ciudad de Batu. Esto es en Indonesia. También en Indonesia. Se siente como en Jurassic Park. Parque de los dinosaurios Mayalenka. Presenta otra sensación del mundo. ¿Qué es lo que está sucediendo? El Fondo Monetario Internacional, gobiernos y promotores de estas doctrinas de la evolución están creando parques para endiosar la evolución, para fomentar la evolución. Nos dice la palabra de Dios, Génesis 6:7, y dijo Jehová, raeré a los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Increíble, porque la amalgamación es de hombre y bestia, y hasta el reptil y las aves. Los dinosaurios son creados a partir de reptil y aves, cocodrilo con aves, como las gallinas. Y la palabra de Dios nos está mencionando la amalgamación de hombre y bestia, amalgamación de reptil y aves. Dios destruyó las amalgamaciones entre hombre y bestia, entre reptiles y aves. Y dijo Jehová, raeré los hombres que he creado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Y Apocalipsis 11:18 nos dice cuál es el propósito de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Sí, para darnos la salvación a nosotros y también para castigar a aquellos que destruyen la tierra. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos
y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra por medio de las amalgamas entre hombre y bestia. Querido hermano, que Dios nos ayude a discernir bien lo que está sucediendo, a considerar nuestra vida, que debemos arrepentirnos y entregar nuestra vida al Señor Jesús. Como en los días antes del diluvio, está siendo nuevamente el mundo llevado bajo el control de Satanás, y el Espíritu Santo está retirando su presencia, mientras que muchos pleitean contra Dios, se rebelan contra Dios, desobedecen a Dios y ridiculizan lo que Dios ha revelado por medio del espíritu de profecía. Querido hermano, oremos. Padre Santo que está en el cielo, gracias le damos porque su palabra es eficaz, es verdadera. Gracias por haber revelado todo esto por medio del espíritu de profecía. Pedimos su bendición a nosotros, sobre nosotros, que nos guarde en todos nuestros caminos, que nos bendiga y nos ayude para prepararnos para el reino de los cielos. Querido Padre, gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, querido hermano, querida hermana. Hasta la próxima y gracias por sus oraciones.